Sí, la vez pasada, ¿verdad? Yo prometí de que íbamos a hablar sobre temas de eh, milagros y también sueños y visiones, ¿verdad? Realmente, y hoy en día están interpretando mucha gente, ¿verdad? El sueño y la visión y según ellos también profecía. Y también están hablando de también milagros y señales, ¿verdad? Un montón de cosas. Y realmente sí, vamos a chequear, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el método de nuestro Dios en su obra maravillosa y milagrosa? ¿Y cuál, ¿verdad? Sería, ¿verdad? El mensaje exacto de Dios hacia nosotros. Cómo nosotros discernir de cada cosa y cada detalle. Y realmente esta noche sí, vamos a compartir. Como que diablo, ¿verdad? No importa con cuál, mentira con cuál, engaño, destruir a uno, pero no importa. Final, diablo si cumple su propósito que es destrucción, no importa cualquier forma, cualquier manera, cualquier engaño y cualquier mentira, ¿verdad? Diablo no va a distinguir. En todo modo, ¿verdad? Quisiera, ¿verdad? Destruir a seres humanos, final llevándolos al fuego eterno, ¿verdad? Diablo absolutamente tiene corazón rebelde contra Dios 100%. Y nunca se arrepiente de haber hecho mal contra Dios, ¿verdad? Entonces el diablo constantemente va a hacer con rebeldía toda la eternidad, ¿verdad? Por eso, con que nunca se arrepiente de su altivez, de su orgullo, constantemente está intentando a engañar a la gente a las cuales Dios ama grandemente. Y sí, hace un poco de tiempo, yo un día en Heredia, ¿verdad? Encontré un pastor principal de una denominación grande, ¿verdad? Local, donde él, de la iglesia en la cual él está pastoreando, se ve bien gigante, grande, ¿verdad? Sí, se ven como 1500 personas o 2000 personas por ahí, ¿verdad? Suficientemente pueden sentarse ahí. Y llegué ahí, ¿verdad? Para conversar y compartir con él, porque en un tiempo yo había encontrado con él en un restaurante, ¿verdad? Para conversar y compartir un poco. Y yo pregunté a él, ¿y usted cuando ve a alguna persona nueva que llegue a su iglesia, y cómo usted haría para que esa persona pueda estar, ¿verdad? Con Dios, pueda ser salva y que pueda entrar al reino de Dios? Entonces ese pastor, ¿verdad? Ya señor mayor, ¿verdad? Como ahora cerca de 80 años, puede ser 70 y pico años, ¿verdad? Y entonces sí, yo haría, ¿verdad? Hablar con él y detalle sobre su posición y condición, ¿verdad? Para que acepte a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿cómo haría usted que esa persona acepte a Cristo como su Salvador? Entonces yo voy a pedir que ore, ¿verdad? Para aceptar a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Y final, invocar y dice San Romano, ¿verdad? Romano capítulo 10, cualquiera que invocar en el nombre del Señor será salvo. Con ese verso, con esa base de ese verso de Romanos 10, ¿verdad? Él dice, entonces uno que invocar el nombre del Señor será salvo, entonces yo voy a hacer a él que invoque el nombre del Señor para que sea salvo. Y se nota, ¿verdad? Gran error, como repetidamente yo compartía ese tema, ¿verdad? Invocar el nombre del Señor será salvo. Primero, el invocar el nombre del Señor no es para una condición para recibir a Cristo, sino es el resultado. Por haberle recibido a Cristo, como resultado viene oración, clamor hacia Dios. Porque una persona salva ya ocupa, ¿verdad? Diariamente rescate, salvación constantemente de todas las circunstancias, porque nosotros estamos en el mundo donde el diablo domina, donde hay persecuciones, tribulaciones, dificultad, problemas, sufrimiento también, y también cualquier cantidad de mentira y cualquier verdad amenaza de parte del diablo contra cristiano, ¿verdad? Entonces, siendo cristiano renacido, nunca puede faltar invocar al Señor mientras lleva una vida constante y cotidiana, ¿verdad? Hasta que llegue al Señor. Por eso realmente invocar el nombre del Señor es una petición, clamor, ¿verdad? Hacia Dios, como está escrito.
Salmos 34, ¿verdad? Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos al clamor de ellos, dice. Entonces el Señor está listo para oír el clamor de ellos que son justos renacidos. Cuando los justos claman al Señor, cuando justo ora al Señor, el Señor responde. Eso es lo que dice, ¿verdad? Romanos capítulo 10, ¿verdad? Cualquiera que invocar en nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo del pecado? No. Salvo de circunstancias, salvo de toda la situación de la cual uno ocupa, ¿verdad? Ser liberado, ¿verdad? Porque mientras uno lleva la vida cotidiana aquí, sí o sí ocupa ese tipo de protección y salvación final, ¿verdad? Por eso, como dice Romanos 9, verso 10, ¿verdad? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es invocar no para aceptar a Cristo, sino uno ya está con Cristo, renacido, salvo, ¿verdad? Como resultado uno ora y pide al Señor. Se forma una comunicación verdadera entre Dios y uno salvo, ¿verdad? Siendo pecador, invocar el nombre del Señor, ¿será salvo? No. Por eso San Juan capítulo 9, verso 31 dice, ¿verdad? Y ya sabemos, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si Él oye a los que es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es otra cosa, sino ser salvo del pecado, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús y la fe también, ¿verdad? Y siendo salvo, ya viene esta cuestión de invocar. Por eso, verso 14, apóstol Pablo explica cómo puedes invocar a aquel en el cual no han creído, dice. Debe haber creído, viene a invocar, ¿verdad? El invocar. ¿Cómo pueden creer sin oír? Por eso ocupa, ¿verdad? Oír. ¿Cómo puede oír sin que haya alguien que predique? Entonces ocupa alguien que predique. ¿Cómo predica? Sin que Dios lo envíe. Por eso Dios envía a su siervo llega y predica con acto obediente, guiado por Espíritu Santo. Entonces cuando uno predica, uno, ¿verdad? Con corazón humilde, como Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, con corazón bien preparado, humilde, oyeron, ¿verdad? El discurso de Pedro. Final el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos y fueron renacidos. Después ellos invocan el nombre del Señor, un orden así, ¿verdad? Pero ese pastor estaba hablando al revés. Otra vez para compartir con él hice una reunión, ¿verdad? Pero igual se estaba muy inculcada en una idea, ¿verdad? Engañosa. Y cuando llegué él estaba hablando, recién nosotros tuvimos como una persona quien había caído, ¿verdad? Se quebró su cráneo y también salió su alma fuera del cuerpo, ¿verdad? Y después se despertó y volviendo en su cuerpo esa alma que salió fuera del cuerpo y había visitado, dice, ¿verdad? El cielo y el infierno. Entonces él está contando ya mucha panorama, mucha cosa, ¿verdad? Entonces hicimos nosotros como una campaña con el testimonio de ese hombre, dice. Entonces yo pregunté, ¿esa persona ya salva, renacida, está con Dios o no? No sé, pero yo vi ese milagro tan grande, dice él, ¿verdad? Hicimos una campaña con él. Otra equivocación, ¿verdad? Otra equivocación. Aun siendo él, ¿verdad? Pastor presidente de una denominación muy grande, donde están como muchos pastores junto con él. Él enseña. Entonces todos los pastores ya salen engañados o mal enseñados al final también. De vez en cuando aparece alguna persona, ¿verdad? Pasando algún milagro. Fue accidentado, ¿verdad? Está a punto de morirse, pero no murió, ¿verdad? Uno fue accidentado, ¿verdad? Y cayendo, ¿verdad? Como de un azotea, ¿verdad? De 10 pisos, pero no murió, ¿verdad? Y se oye muchas cosas. Alguna persona, ¿verdad? Y se cayó en vía carroferil, ¿verdad? Pasó el tren encima de esa persona, pero esa persona no murió, ¿verdad? Se quedó en el hospital inconsciente, pero al final se despertó. Entonces un milagro, ¿verdad? Más bien un hermano también me habló, ¿verdad? Sobre este tema. Y pastor, yo tengo una persona así. Recientemente él cayó en vía tren, vía de ferrocarril, ¿verdad? Y encima de él, ¿verdad? Encima de él pasó el tren. Tuvo que morir, pero no se murió. Pero estaba inconsciente y se llevó al hospital. Como unos días estaba bien inconsciente, pero ahora se despertó y se recuperó.
¿verdad? Entonces él, ¿verdad? Ya quiere oír la palabra de Dios, dice. Primero yo le dije a ese hermano, quien quiere organizar la reunión con esa persona, yo le dije, ¿verdad? Primero, hermano, usted nunca resalte a esa persona con esa ocasión que pasó con él, ¿verdad? Milagrosamente. Encima de él, cuerpo de él, pasó el tren, ¿verdad? Que pesa demasiado. Debería ser su cuerpo destruido total, ¿verdad? Pero no murió, pero se recuperó. Entonces, ¿qué es esto? Sencillamente ese Señor, ¿verdad? Sin ser salvo, hubiera muerto. ¿A dónde iría? Al fuego eterno. Al fuego eterno. Entonces, Dios, ¿por qué le permitió que se recuperara y se volviera a vivir? Dios quiere dar una oportunidad a esa persona, ¿verdad? Dios quiere salvar a esa persona. Por eso Dios no me permitió que muriera ya en esa época. Entonces, por pasar ese milagro tan grande, encima de su cuerpo pasó el tren, pero no se murió. Entonces, por ese milagro, él está con Dios. Él está ya bien con Dios, está bien relacionado con Dios. No es así. San Mateo capítulo 5 dice, nuestro Dios es el que hace, ¿verdad?, bondad siempre a los pecadores y también, ¿verdad?, y justo también. Como dice San Mateo, si pueden buscar, ¿verdad?, pueden también buscar la Biblia. San Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué hace? Nuestro Dios que está en los cielos, ¿qué hace? Él que hace, ¿verdad?, salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios eres el que hace, ¿verdad?, llover sobre malos y hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Por eso Dios cuida a los malos también, Dios cuida a los pecadores también, Dios cuida a los, ¿verdad?, malvados también. Dios, ¿verdad?, no mató directamente a Saulo, ¿verdad? Saulo, cuando él estaba de acuerdo en matar a Esteban. Esteban es siervo de Dios, el diácono de la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Entre 7 diáconos que fueron elegidos, ¿verdad?, uno fue lleno de Espíritu Santo y sabiduría, ¿verdad? Entonces él está bien preparado también para servir al Señor y seguir en pos de Cristo. Por eso él estaba predicando ante gran cantidad de judíos, ¿verdad?, explicando bien detalladamente con el tema de, ¿verdad?, posición de ellos, como ellos sí equivocadamente mataron a Cristo, por eso ellos son matadores de Cristo, asesinos contra la vida de Cristo final, ¿verdad? Fueron tocados bien profundamente, pero que ellos, ¿verdad?, furiosamente responde a Esteban. Final ellos gritan, ¿verdad?, este tipo de hombre no tiene que vivir. Vamos a matarlo, dice, ¿verdad? Entonces ellos se levantan tomando piedra, apedreándolo y lo mataron. En el medio de ellos estaba Saulo. Saulo, ¿verdad?, un joven judío, bien judaizado, siguiendo la tradición y enseñanza de los sacerdotes y ancianos de los judíos, ¿verdad? Entonces él, seguidor del judaísmo total. Él hizo mal, mató al siervo de Dios, el diácono de la iglesia Jerusalén, ¿verdad? Entonces Dios mató directamente a Saulo, Dios se vengó contra él directamente, no. Aunque él, ¿verdad?, era asesino de Esteban, a quien Dios ama grandemente, ¿verdad? Pero Dios cuida, Dios se le da de comer y de beber, Dios se le da, ¿verdad?, aún salud. Todo Dios ofrece a él. ¿Para qué? Él siguiera viviendo para ver buen tiempo de recibir la salvación. Él, Saulo, mató a Esteban, ¿verdad? Hechos capítulo 7. Pero fue ya renacido Saulo, Hechos capítulo 9 final. Con grande rebeldía todavía, ¿verdad?, quiere llegar a, ¿verdad?, Damasco, ¿verdad?, para llevar más a los cristianos en preso y matando a algunos, ¿verdad? Por eso con autoridad de sumo sacerdote él estaba subiendo hacia Damasco. En el medio del camino para Damasco, él encontró con Cristo, ¿verdad?, en una visión. Él se cayó. Pareciera que él estaba, ¿verdad?, montado en el caballo para ir más rápido. Ahí se cayó.
Entonces cayéndose, ¿verdad? Él vio una luz, ¿verdad? Gran esplendor, ¿verdad? Mucho, mucho más fuerte que el sol, quedó él cegado. El final pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Cristo responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cristo, ¿verdad? Sí, y ahora al final se manifiesta en su visión y toca fondo de corazón de Saulo, y manifestándose el Cristo. Cristo no murió, sí murió, ¿verdad? No quedó muerto siempre. Al tercer día se resucitó. Por eso Cristo se presenta ante él gloriosamente como hijo verdadero de Dios, ¿verdad? Realmente él quedó ya quebrantado final, ¿verdad? Por eso está hablando sobre el testimonio de transformación del corazón de Saulo, Hechos capítulo 9. Si Dios hubiera matado ya a Saulo, ¿qué hubiera pasado con él? Hubiera ido al infierno con su pecado aún. Pero Dios tuvo gran misericordia hacia su alma, quería salvarlo. Por eso Dios, ¿verdad? Aún más tiempo, ¿verdad? Espera con bondad y con gran paciencia y amor. Por eso Dios dando todo a él, ¿verdad? El sol y la lluvia, para que él sobreviviera aún todavía, ¿verdad? Entonces, cualquier protección es cualquier mano poderosa y milagrosa que Dios da a alguien, ¿verdad? Aún no está bien preparado para ir al cielo, pero Señor con mano poderosa y sobrenatural y protege. ¿Para qué? Para que él tenga la oportunidad en ser salvo. Porque Dios tiene un único propósito, así es el mundo, salvar y salvar y salvar a todos seres humanos para llevar a su reino eterno. ¿Verdad? Con tal que no sea salvo, nadie puede entrar al cielo, sino todos se arrastran al fuego eterno, ¿verdad? Por eso Dios, dando todo, invirtiendo toda la cosa, ¿verdad? Aún mantiene el mundo entero. Ahora actualmente en la tierra, 8.000.000.000 de habitantes, poco más vivimos acá, ¿verdad? Dios ve, ya conoce a todos los seres humanos que están acá. Cuán gran violencia están pasando, cuán gran maldad, ¿verdad? Mentira y violencia y montón, ¿verdad? Se vienen ya miles de tragedias en el mundo. Y Dios viendo toda esa maldad, aún Dios no destruye. ¿Por qué? Dios tiene misericordia hacia cada ser humano. A su debido tiempo Dios quiere salvar y rescatar a ellos antes que sea muy tarde. Por eso Dios ofrece todo, le da toda la cosa. ¿Sí? Por eso no tiene que equivocarse. Dios hizo gran milagro conmigo. Dios hizo gran milagro conmigo. Por eso ya Dios está conmigo ya, ¿verdad? Ese punto, ¿verdad? Muy delicado. Diablo utiliza a mucha gente de esta forma también, ¿verdad? Hace tiempo también yo estaba encontrando con un grupo de personas. Entre esas personas estaba, ¿verdad? Una y que había sido accidentada muy gravemente, ¿verdad? Él estaba en un hospital, un señor mayor, ¿verdad? Estaba en un hospital, entuado en todo el cuerpo. Todo el mundo lo llamaba, ¿verdad? Entuado, porque estaba desde su cabeza hasta su planta de pie, estaba bien entuados, pasando ese accidente mortal, pero no murió. Por eso él confiaba mucho, Dios está conmigo, porque Dios me protegió de una forma perfecta, ¿verdad? Un accidente mortal, pero Dios me rescató para que yo no muriera, porque Dios está conmigo. Pero preguntando con él aún no era salvo, no renacido, sigue siendo pecador todavía, ¿verdad? Sigue pidiendo perdón todavía. No es renacido todavía, está bajo culpabilidad y condenación todavía. Entonces, ¿por qué Dios lo protegió a él? Para que él pudiera llegar a un tiempo oportuno de la salvación, de recibir la salvación, ¿verdad? Pero él confía ya esa obra milagrosa que pasó con él, ya yo soy de Dios. No es así. Para enseñar esa parte que está equivocadamente en su, ¿verdad? Pensar. Ocupaba, ¿verdad? Hablar y explicar mucho tiempo, varios meses estuve hablando con él. Diciendo, no por esto usted puede ser hijo de Dios, no por eso, ¿verdad? Por esa obra maravillosa que protegió a usted, puede ser que ya esté, no. Usted siendo pecador aún no puede entrar al cielo. Si usted muere ahora ya con su pecado, se va al fuego. No puedo entender. Dios me ama tanto. ¿Cómo yo voy a ir al infierno? Aunque soy pecador, ¿verdad? Pero yo pido perdón. Yo fui bautizado. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. A esta combinación de toda doctrina falsa para amarrar a Él. Pero sigue siendo pecador, sigue pidiendo perdón, bajo condenación está, ¿verdad?
Pero con ese milagro ya está confirmado, ya Dios está conmigo. Para quebrar, ¿verdad? Esa fe falsa, ¿verdad? Ocupaba, ¿verdad? Varios meses. Final él entendió. Después ya, escuchando el Evangelio, ¿verdad? Recibió la salvación, ¿verdad? Aún está bastante enfermo, pero se está caminando ya. Está pasando así. Mucha gente cuando ve alguna obra milagrosa, maravillosa, que pasa con uno, directamente quiere aceptar, ¿verdad? Aquí ya está Dios conmigo. No es así. Dios es estricto, según su voluntad. Por eso San Mateo capítulo 7, como muchas veces repetidamente estamos compartiendo, ¿verdad? San Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿verdad? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, Cristo dice, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, dice. ¿A dónde van? ¿A dónde van ellos? Conociendo al Señor y creyendo en el Señor, profetizando, echando demonios, haciendo muchos milagros, no pocos milagros, sino muchos milagros, haciendo en el nombre del Señor. Final, ¿a dónde van ellos? Verso 23, San Mateo 7, Cristo cómo responde. Entonces yo les declararé, cuando ellos respondan así, como si estuvieran, ¿verdad?, llevando un reclamo ante el Señor, ¿verdad? Entonces yo les declararé, dice. Nunca os conocí, dice. Nunca os conocí. Qué raro, ¿verdad? Ellos profetizaron, echaron demonios, hicieron muchos milagros en el nombre del Señor y creyendo en Dios, invocando el nombre del Señor día con día. Pero el Señor, ¿cómo responde? Yo les declararé, nunca conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Desde, ¿verdad?, existencia de ellos, Cristo nunca estuvo con ellos. Desde su, ¿verdad?, formación en el vientre de su madre y crecido, ¿verdad?, como feto por 9 meses. Y final nace ellos con pecado. Y final, ¿verdad?, toda la vida, final llegando a creer, ¿verdad? Y final llegando, ¿verdad?, conocer a Dios y, ¿cómo se llama? Y profetizando, echando demonios, haciendo mucho milagro. Y un día ellos por alguna situación también murió. Puede ser que dé su vida para otros. Como dice 1 Corintios capítulo 15, verso 3. Dando su vida. Repartiendo todos mis bienes, dice, ¿verdad? Pablo dice, si yo repartiera todos mis bienes y quemara mi cuerpo para a lo demás, ¿verdad? Si no tengo amor, nada me sirve, dice María. Puede ser que ellos, ¿verdad?, sirviendo al Señor fielmente, según ellos, profetizando, echando demonios, haciendo mucho milagro, y al final ellos pueden ser martirizados, quemados en el medio del fuego, también puede ser. Pero el Señor, ¿cómo responde? Nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van ellos? Al fuego eterno. ¿Por qué ellos se van al fuego eterno? Profetizando, echando demonios, haciendo muchos milagros. Cristo dice, nunca os conocí, ni un momento estuvo con ellos. Entonces, ¿de dónde viene toda esa profecía? ¿De dónde viene ese milagro, mucho milagro que ellos hicieron? ¿De dónde viene ese poder y autoridad para desechar, ¿verdad?, a los demonios afuera? En el nombre de Jesús. ¿De dónde viene esa autoridad y poder para que ellos todos hicieran todo lo que hicieron ellos, ¿verdad? Cristo no estuvo con ellos. Diablo sí. Ellos en el nombre de Jesús llevaban esa cosa, ¿verdad? Profetizando, echando demonios, haciendo mucho milagro en el nombre de Cristo. Pero Cristo no estuvo. ¿De dónde viene esa obra maravillosa y sobrenatural? Del diablo. Del diablo viene. Algunos oran, ¿verdad? Dios me responde. ¿Cuál Dios? Dios dice que no oye a los pecadores. ¿Cuál Dios se responde por su oración?
¿Cómo que Dios me responde por mi oración? Dios está conmigo. Si usted no hubiera orado así, Dios no hubiera dado esa cosa que usted ocupa. Si Dios hubiera dado, usted nunca pidió a Dios por el sol, Señor se lo da. Usted nunca pidió, ¿verdad?, la lluvia, pero el Señor hace llover sobre usted, ¿verdad? Para que usted sobreviviera aún todavía en el mundo. Para que venga ese día de la salvación, más bien, ¿verdad? Entonces uno ora, Dios me responde, por eso Dios está conmigo. Así no se conecta directamente. No hubiera orado por esa cosa, también Dios se la hubiera dado también, ¿verdad? Sin ningún problema. Porque ocupa para sobre su vivencia, Dios se lo da. Así nuestro Dios bondadoso, así nuestro Dios amoroso, así Dios, ¿verdad? Tan generoso, ¿verdad? Hasta cuidar a los malos y pecadores también, para dar buena oportunidad para que ellos sean salvos antes que sea muy tarde también, ¿verdad? Por eso la Biblia está hablando a nivel de milagros o alguna manifestación espiritual, sobrenaturalmente, ¿verdad? También. Por eso hay que discernir bien ese punto. Por eso 1 Juan dice, el libro 1 Juan capítulo 4 dice, ¿verdad? 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice así. 1 Juan capítulo 4, verso 1. Si yo leo. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados, no creáis a todo espíritu. Dios es espíritu, diablo también es espíritu. Por eso acá dice no todo espíritu creáis, dice. Puede ser ese espíritu de Dios, puede ser. También puede ser ese espíritu del diablo, también puede ser. Por eso hay que discernir bien antes de confiar tanto, ¿verdad? Confiar, creer, que significa ya tragar o comer. Usted ve un plato de comida sabrosa, ¿verdad? Usted la come, entonces se hace suya. Esa comida se convertirá en su carne, en su sangre y en su energía, ¿verdad? Para mantener su vida, ¿verdad? Por eso comer un plato de comida, tomar agua, entonces es importante, porque lo que come o lo que toma, final, ¿verdad?, define estado de su cuerpo, la condición de su cuerpo. Igualmente espiritualmente también pasa lo mismo, ¿verdad? Creer importante. Usted cree equivocadamente alguna doctrina engañosa y falsa que el diablo ofrece, usted se va a quedar, ¿verdad?, engañado por el diablo y se arrastra por su propósito final. Por eso es importante creer, ¿verdad? No pueden creer cualquier mentira, no puede creer cualquier doctrina, no puede aceptar cualquier espíritu. Allá en algún caso, ¿verdad?, en Corea, algunas personas deseando tanto, anhelo tanto, ¿verdad?, recibir al Espíritu Santo en su corazón. Uno sube sobre el monte. Así yo veo, muchos coreanos son muy religiosos, ¿verdad? Subiendo al monte y ora para pedir al Espíritu Santo que entre en su corazón, ¿verdad? Ellos gritan. Cuando era yo chiquito subía también, ¿verdad?, por alguna reunión que llevaba a la iglesia en esa época, ¿verdad? Y mucha gente viene escondidamente en el medio de, ¿verdad?, montes, en un rincón de monte, ¿verdad?, clama, gritando, ¿verdad? Se oye mucho clamor en diferentes lugares de montes, bien oscuro, bien, sí, terrible, ¿verdad? Si ellos tienen una sed tremenda. Pero mucha gente, ¿verdad?, subiendo el monte pide al Señor que le dé Espíritu Santo. Un día llega, ¿verdad?, un espíritu, ¿verdad?, y acepta. Entonces ya, qué lindo, y el Espíritu Santo entró en mí. Y llegando, volviendo a su casa, ¿verdad?, se volvió loco. También está endemoniado. Él le recibió con mucho gusto un espíritu en sí, en su corazón. Pero ese espíritu no es de Dios, del diablo. Él queda endemoniados. Toda la noche, ¿verdad?, sale afuera, andan, ¿verdad?, descalzo. Cuando estaba allá en Argentina, ¿verdad?, una señora, y sí, por ayudar a su hija, ¿verdad?, llegó de Corea, vendiendo su casa, llegó a Argentina, en Buenos Aires, ¿verdad?, una señora, y que se casó con su marido, vivían, ¿verdad?, muy ocupada. Entonces ella, ¿verdad?, cuidando a sus nietos, pasaba esa señora coreana, ¿verdad? Ella estaba con gran y nostalgia, ¿verdad? Se quedó su mente muy debilitada, su corazón muy debilitado. Un día se metió un espíritu
se volvió loca, ¿verdad? Ella aún congregando alguna iglesia evangélica. De noche, ¿verdad? Salen de la casa, andando de un lado a otro lado, llegando, ¿verdad? Cementerio, ¿verdad? Llegando al cementerio donde se encuentra el nicho. Ahí toca la puerta del nicho. Tengo sed, teme agua, tengo sed, teme la leche. Tocando la puerta de casa, no, tocando de la casa de nicho. En el medio del cementerio. Toca la puerta. Tengo sed, dame agua. Tengo sed, dame leche. Ahí está gritando ella. Y pasa toda la noche en el medio del cementerio, ¿verdad? Entre nichos. ¿Está bien o mal? Cuando ella ve, ¿verdad?, algún gatito negro, ¿verdad?, en el medio del cementerio, sentía muy bien, decía ella. Recibió un espíritu, pero ella quedó endemoniada. ¿Qué tipo de espíritu recibió? Espíritu inmundo, que es el demonio, ¿verdad? Por eso estuve hablando con ella. Cuando se vuelve de vez en cuando mente normal, entonces ella contesta, ¿verdad? Así, cuando yo estaba en el medio del cementerio me sentí muy bien, dice. Por eso siempre yo buscaba ahí. Así dice ella, ¿verdad? Cuando yo era muy joven también, sí, un día encontré una madre y una hija, ¿verdad?, que estaba sufriendo tanto, porque la hija, ¿verdad?, no quieren comer. Por eso yo pregunté, ¿por qué no quiere comer? Cuesta de responder, pero de vez en cuando ella respondía, ¿verdad? ¿Por qué esto? Plato que me da mi madre, ¿verdad? ¿Qué es? Lleno de gusanos, dice gusano. Su mamá ofrece arroz bien rico, bien preparado, bien cocinado. Pero según punto de vista ella se ve como gusanos, lleno de gusanos. Cuando su mamá ofrece, ¿verdad?, con tallarín o como espagueti, ¿verdad?, entonces ella ve, ¿verdad?, lleno de, ¿cómo se llama?, serpientes. Es revuelta. Ella dando asco no puede comer. Queda flaquísima ella. Ella también un día recibió un espíritu. Pero ¿qué tipo de espíritu entró en su cuerpo? En su corazón. Demonio y demonio. Por eso la Biblia, ¿verdad?, cuidadosamente está hablando, ¿verdad? Y el amado dice, amado mío, amado, ¿verdad? No creáis en todo espíritu, sino probarlo, dice. Hay que probar bien. Si este espíritu pertenece a Dios o pertenece al diablo. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿verdad?, para encontrar con él y sus amigos, sus familia, ¿verdad?, Pedro estaba dando el discurso de que de la palabra de Dios. Empezó a Pedro a hablar abriendo su boca, pero sobre la declaración de Juan Bautista. Ustedes cuando leen, ¿verdad?, Hechos capítulo 10, ahí están hablando sobre la predicación de Pedro hacia Cornelio y su familia íntima amigos, ¿verdad? Cuando final Pedro llega a la casa de Cornelio, viendo gran cantidad de personas, lo esperan para aprender a oír. Pedro, ¿verdad?, viendo, ¿verdad?, primera vez, ¿verdad?, viendo a los gentiles que están bien preparados para recibir la palabra. Pedro se quedó muy impactado, porque Pedro solo predicaba, ¿verdad?, a los judíos nada más. Pedro empezó a predicar, Hechos capítulo 1, ¿verdad? Después de haber pasado el día Pentecostés, capítulo 2, ¿verdad? Después de haber pasado el día Pentecostés, él empezó a predicar. Pero hasta capítulo 9 de hecho, solo predicaba a los judíos nada más. Primer prédica convenció 3,000 judíos. Segunda prédica 5,000 judíos fueron convencidos por la prédica de Pedro, ¿verdad? Y se formó más de 8,000 personas. Gran iglesia se hizo, iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Ahí se eligen 7 diáconos también, ¿verdad?, para que ellos administran también cosas de la iglesia también, con sabiduría de Dios, con lleno de Espíritu Santo, para que los apóstoles se dedicaran, ¿verdad?, solo en oración y la palabra de Dios. Así, ¿verdad?, Pedro predicaba hasta capítulo 9 de hecho, solo a los judíos nada más, porque él es súper judaizado. Por eso Pablo era apóstol de gentiles final, ¿verdad?, y Pedro apóstol de judíos. Por eso él enfocaba a los judíos para predicar como apóstol de judíos.
Final llegando en la casa de Cornelio, primera vez, ¿verdad? Encontrando con los gentiles y predicándolos. Él dice lo mismo que antes, ¿verdad? Predicando a los judíos. Pero al final, ¿qué pasó? Pedro empezó a hablar sobre la declaración de Juan Bautista en el río Jordán. ¿Qué declaró en el río Jordán? Juan el Bautista. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo suena? Declaración. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Mateo capítulo 3, verso 13 a 15, Juan quedó confundido. Por eso Cristo se lo explica, ¿verdad? ¿Por qué él tiene que bautizar a Cristo? Juan a Jesús, ¿verdad? Juan se lo oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? En el principio Juan se lo oponía, no quería bautizar a Cristo, porque Cristo es santo, hijo de Dios. Juan el Bautista, el profeta de Dios, ¿cómo no conoce quién es el Jesús? Eres el santo Dios, el mismo Dios creador, ¿verdad? Por eso él mismo está también, ¿verdad? Sí, explicando a sus discípulos que es el que viene detrás de mí, ¿verdad? Cuyo calzado yo no soy digno de tocar, dice. El que viene detrás de mí, mucho mayor que yo. Yo tengo que ser menguado, pero él tiene que ser, ¿verdad? Día con día agrandado. Por eso que eres mi Señor, mi Dios, el que viene detrás. Por eso Juan el Bautista conoce muy bien quién es Jesús. Jesucristo, Dios santo, perfecto, no tiene por qué confesar, ¿verdad? Como otro, confesando sus pecados, eran bautizados. ¿Sí? Por eso Juan, ¿verdad? En el principio él se le oponía al Señor. Yo soy hombre pecador que ya nací del vientre de mi madre como hijo de Adán. Pero tú bautizas a mí. Yo tengo que arrepentirme ante ti. Pero Cristo dice, no es así. Así conviene que cumplamos toda justicia. Tú me bautizas. Así cumplamos toda justicia. ¿Cuál es toda justicia? Toda la escritura, toda la promesa de Dios que ya está escrito en el libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa palabra debería ser cumplida, sí o sí, por la obra del Señor Jesucristo. Por eso, primer paso, Juan tiene que bautizar a Cristo. Final Juan Bautista entendió, Cristo no quiere ser bautizado por mí como pecador arrepentido, confesando sus pecados, sino como Salvador, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Para cumplir toda misión en salvar al mundo entero, como tal está escrito en el Antiguo Testamento. Juan entendió. Por eso viene declaración. ¿Cuál era su declaración? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan lo bautiza a Cristo en el agua del río Jordán y lo saca. ¿Cristo en qué condición sale? Sale ya el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su cuerpo, en su carne. Por eso él marcha hacia dónde morir. ¿En dónde debe morir Cristo? En el monte Calvario, ¿verdad? En el monte de Calvario, ¿verdad? Cristo tiene que ser crucificado ahí, sobre la cruz. En el monte Calvario, Cristo muriendo. Final dice última palabra, declaración también. Consumado es. De fe, oró al Padre. Padre, entrego mi espíritu. Y murió él. Por eso ya Pedro, llegando a la casa de Cornelio, empieza a hablar de la declaración de Juan Bautista con respecto a Cristo. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y se viene ya detalle de explicación. Llegando verso 44, que dice, mientras ellos oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todo ellos, dice. ¿Qué cayó sobre ellos? El Espíritu Santo de Dios cayó sobre todo ellos que oían el discurso de Pedro. Ellos fueron renacidos con el Espíritu Santo. Así el Pedro no trae el espíritu inmundo, no trae el espíritu satánico, no traen demonios. ¿Me explico? ¿Por qué? Pedro es el que es renacido, él tiene llave del reino de los cielos. Por eso él tiene el evangelio poderoso. Como tal está escrito, Romanos capítulo 1, verso 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de la salvación para todo aquel que cree en él, dice.
para todo aquel que cree en Él. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Está hablando del Evangelio, ¿verdad? No, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de la salvación. El Evangelio es poder de la salvación. ¿A quién? Para todo aquel que cree en Él, dice. Por eso el poder de la salvación está en el Evangelio. Por eso Pedro, que predicó a Cornelio y su familia, a sus íntimos amigos, el Evangelio, que es el poder de la salvación de Dios. Por eso, oyendo el Evangelio que presentó Pedro, ¿verdad? Oyeron Cornelio y su familia, íntimo amigo, sencillamente, oyendo, creyendo. La fe es por el oír. El oír es por la palabra de Dios, no. Entonces, oyendo, creyendo, final el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Quién llegó? El Espíritu Santo de Dios. Porque, ¿verdad? Hoy en día mucha gente oran, mucha gente hacen, ¿verdad? Aceptación con oración de fe. Hacen mucha, ¿verdad? Gente hoy en día son bautizadas en agua también. ¿Por qué no llega el Espíritu de Dios? ¿Por qué no llega el Espíritu de Dios sobre ellos? Está faltando, ¿qué? Esa conexión que se llama el Evangelio de Cristo, que es el poder de la salvación. Por eso ahora, 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? 1 Juan capítulo 4, verso 1, Juan con gran amor, ¿verdad? Está hablando hacia los hermanos, ¿verdad? Pues acá dice, 1 Juan capítulo 4, verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no, tienen que probarlo antes de recibir. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dios ama el mundo, ¿verdad? Y diablo también está apresurando para mandar su gente, ¿verdad? Para engañar al mundo también. Guerra. En el mundo, en el campo de batalla, se forma una guerra terrible, ¿eh? Esa guerra determinante, con la vida eterna o con el castigo eterno. Diablo, ¿verdad? Hasta último momento quiere llevar a un alma más al fuego eterno. Por eso se forma una guerra terrible entre Dios, quien ama el mundo, y diablo, quien quiere destruir el mundo, ¿verdad? ¿Cómo entonces Dios nos ofrece como el discernimiento? Verso 2 dice, en esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cómo se distingue? Por una manera, ¿verdad? Por dos casos. Aquí dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Caso contrario, es de anticristo y del diablo final. Pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Cristo ha venido de la carne? Todo el mundo va a decir esto. Sí, Señor, Cristo vino hace 2000 años, ¿verdad? Nacido como bebé en el pesebre de Belén, en establo en Belén, ¿no? Entonces todo el mundo conoce que Cristo vino en la carne. Pero aquí hay un sentido más profundo. ¿Por qué Cristo vino en la carne? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso Cristo viene en la carne. ¿Con qué propósito viene Cristo en la carne? Para salvar al mundo de sus pecados. El espíritu nunca puede morir, ¿verdad? Porque no tiene sangre. El cuerpo sí. Por eso Cristo, siendo espíritu de Dios, se encarna, ¿verdad? Para tener un cuerpo, para derramar la sangre, para salvar al mundo de sus pecados. Sin derramamiento de la sangre no hay redención, dice en el Antiguo Testamento. Y también Levítico capítulo 17 dice, yo os la doy sangre, ¿verdad? Para vuestra expiación, para vuestro perdón, dice. Y también en Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es la muerte, dice.
El espíritu nunca puede morir, la carne sí. Por eso Cristo debería nacer en el mundo encarnado, ¿verdad? Para tener un cuerpo pero sin pecado. Por eso Cristo nace de la Virgen María. Cuando ella era virgen, antes de juntarse con José, cuando ella era virgen, ¿verdad? Por el Espíritu Santo fue concebida ella y tuvo un hijo de Dios en su cuerpo, ¿verdad? En su vientre. Y nace al 9 meses, ¿verdad? Nace un bebé en el pesebre de establo en Belén, ¿verdad? Sin hombre, solo por Espíritu Santo una virgen engendró un hijo, el cual es llamado Jesucristo. Él es el mismo Dios, ¿verdad? Por eso se explica San Juan 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne. Él habita entre vosotros, dice. Aquel verbo, ¿cuál verbo? El verbo que había hecho universo con su palabra. Fue encarnado, dice. Él habita entre vosotros. Por eso vino ya con un cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué con un cuerpo? ¿Por qué en la carne? ¿Qué pasó en la carne? Juan Bautista que declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Padre Dios cargó el pecado del mundo en la carne de Cristo. Cuando Cristo fue bautizado, ¿verdad?, en el medio del agua, como el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo en su cuerpo. Se hizo traslado del pecado del mundo a Cristo. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Por un hombre llamado Jesús, el pecado, ¿verdad?, se fue del mundo, se encargó en Cristo. Por eso Cristo, llevando el pecado del mundo, fue Monte Calvario, ¿verdad?, para morir en la cruz como hombre maldito. Dice la Biblia: el que está colgado en el madero es maldito, dice. Cristo como maldito, ¿verdad?, murió en nuestro lugar para salvarnos una vez para siempre. Por eso, si creen que Cristo vino en la carne, que tienen que estar resuelto en su espíritu, pecado. Tienen que estar libre del pecado, tienen que ser limpios de todos los pecados. Siendo pecador, no aún cree que Cristo vino en la carne todavía. Por eso Romanos capítulo 8 dice, el libro Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 1 a 3, dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley que era imposible salvar al mundo, liberar al mundo de sus pecados, según la ley, o la ley nunca puede hacer. Porque la ley siempre exige obra perfecta a todo el mundo entero para reconocerlo como justo, santo, limpio. La ley no puede salvar porque es débil por la carne de ser humano, la cual es totalmente pecaminosa. No puede cumplir la ley perfecta de Dios jamás. Por eso la ley siempre termina condenando a uno a otro constantemente. Por eso dice la Biblia acá, verso 3, ¿verdad? La ley es débil, dice, por la carne nuestra. Verso 3 otra vez leo: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, la ley es débil por la carne nuestra, pecaminosa, ¿verdad? Pero como Dios hace, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Por eso Cristo nace semejanza de carne de pecado, la nuestra, ¿verdad? Cristo nace igual que nosotros, con dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, ¿verdad? Y tiene cabeza y brazos y cuerpo, todo igual que nosotros. Por eso semejante, ¿verdad? Hijo en semejanza de carne de pecado, la nuestra, ¿verdad? Y causa del pecado, condenó al pecado en la carne. A causa del pecado que Cristo cargó final, como el Cordero de Dios, el Padre Dios condenó al pecado en la carne. ¿De quién carne es esta? De Jesucristo. Así que el Padre Dios condenó al pecado en la carne de Cristo. Por eso uno que cree que Cristo vino en la carne cargando nuestro pecado, si murió en la cruz, entonces uno tiene fe establecida. Cristo cargó mi pecado como Cordero de Dios y murió en la cruz y canceló la paga del pecado mío y juntamente con el pecado del mundo entero, una vez para siempre. Por su muerte, por su sangre,
por su carne derrotada, derramando la sangre para morir por mis pecados. Yo soy limpio, libre del pecado, yo soy justo, yo soy salvo, yo soy santo, dice. Romanos capítulo 5, verso 19, así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, quien murió recientemente, yo conté, ¿verdad? Murió en la cruz, ¿verdad? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Sin obra nuestra fuimos pecadores por Adán, y sin obra nuestra también somos justificados, salvo justo, por la obra de Cristo, porque Cristo vino en la carne, cargó nuestro pecado en ella y se llegó al monte Calvario, ¿verdad? Y en la cruz Él murió para salvarnos una vez para siempre. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreo capítulo 9, verso 12 dice, eterna redención Él cumplió con su sangre, ¿verdad? Si salvación es hecha por la sangre de Cristo una vez para siempre suena imperdible, ¿verdad? Una salvación perfecta. Si uno cree en el Evangelio, creyendo que Cristo vino en la carne y murió en la carne, condenado, ¿verdad? En su carne con todo nuestro pecado, muriendo en la cruz para salvar a nosotros. Final, entonces Cristo murió por nuestro pecado, se resucitó para nuestra justificación. Entonces, por Él que somos justos, santos, limpios. Si creyera en esto, uno estalla con el Espíritu Santo. El que llega al que cree, como caso de Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, ¿verdad? Recibieron el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que llegó a Cornelio y su gente que estaba junto con él, puramente Espíritu de Dios, porque ellos creen que Cristo ya pagó, canceló sus pecados en la carne muriendo, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿cuán cantidad de personas niega eso? Aunque Cristo murió en la cruz, pero soy pecador. Yo tengo que pedir cada rato que peque, ¿verdad? Cada vez que yo tengo que pedir perdón, cada vez que yo peco. Si yo peco, muero, voy al infierno. Si yo peco y pido perdón, Dios me lleva al cielo porque yo pedí perdón. ¿Cuál es su salvador entonces? ¿Jesús o su petición? Jesucristo, quien murió en la cruz, en la carne, derramando la sangre como pago del pecado de nosotros, o su petición, oración, confesión, ¿salva a usted? Error pésimo. Gran error está pasando. Por eso el Espíritu de Dios no se entra en el corazón de uno. Por eso al final mucha gente, ¿verdad? Por su manera recibe un espíritu, equivocadamente recibe ¿cuál? Un espíritu engañoso llamado diablo, ¿verdad? Por eso pasa San Mateo 7, verso 21 a 23. Verso 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, Cristo dice, en el día del juicio final, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos nunca estuvieron con Cristo, pero hicieron milagros, ¿verdad? Profetizaron, echaron demonios en el nombre de Cristo. Ellos creyeron que estaba junto con ellos Cristo, pero otro espíritu, que no es de Cristo, sino Satanás, ¿verdad? Por eso la Biblia seriamente están hablando, ¿verdad? Y poquito más profundicemos en este caso para discernir bien este punto. Deuteronomio, si pueden buscar la Biblia, ¿verdad? Con la Biblia, ¿verdad? Mejor siempre estar sentado. Deuteronomio capítulo 13. El libro Deuteronomio capítulo 13. Versículo 1. Deuteronomio capítulo 13, verso 1, busquemos. Si yo leo, cuando se levantare en medio de ti profeta o sanador de sueños, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Pues en este caso algunos ofrecen, ¿verdad?
obra milagrosa, maravillosa, como prodigio y señales, como soñador de sueños y adivina también, ¿verdad? Según ellos profetizan. Y también, ¿verdad? Y se levanta como profeta diciendo que profetizan. Tú vas a hacer esto, va a pasar esta otra. Señor está hablando ¿verdad? En este caso, muchas veces, ¿verdad? Dice uno, pero no se cumple. Porque es una adivinación, ¿verdad? 50% de probabilidad de cumplimiento, ¿verdad? Mayor parte siempre se cae. Pero ahora, Señor, están poniendo un caso más especial todavía. Verso 2, ¿qué dice? Y si se cumpliere, dice, si se cumpliere, mayor parte, ¿verdad? De profecía de uno y señales, prodigios, todos se caen. No se cumplen nunca. Pero de vez en cuando, según probabilidad, 50%, ¿verdad? Sí pueden cumplirse también. Pero en este caso, si se cumple, dice, verso 2, ¿verdad? Si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos. Qué raro, ¿verdad? Aquí se cumplen sus señales y prodigios. Pero después, ¿qué dicen? Vamos a seguir a otros dioses ajenos. ¿Verdad? Su palabra se cumple, su profecía se cumple, su adivinación se cumple, ¿verdad? Y también se hacen prodigios, ¿verdad? Grande que nadie puede hacer. Sobrenaturalmente, uno obra, ¿verdad? Grandemente para mostrar su grandeza, su poder, que nadie puede expresar. Pero después que dice, y vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvamos, les dice, ¿verdad? Versos 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Con qué propósito viene ese tipo de persona para probar, verdad? ¿De qué prueba? Acá dice, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharemos su voz. A él serviremos y a él seguiremos. A él seguiréis, ¿verdad? Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Hasta diablo pueden hacer prodigio, hasta diablo pueden hacer señales, hasta diablo también puede profetizar. Y se cumple también esa profecía también, ¿verdad? Muchas veces. Y diablo final, ¿a dónde quieren llevar a uno? Que sirvan otros dioses ajenos. Hoy en día nosotros, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿Cómo nosotros podemos, verdad, llevar una vida sirviendo a Dios correctamente? Dios es el verbo, ¿verdad? ¿Qué es el verbo? Palabra de Dios, detalladamente. Aquí, tal como está escrito en la Biblia, Dios nos dio su norma, su regla perfecta, ¿verdad? Y también nos dio, ¿verdad? Brújula perfecta, para ver una orientación perfecta y correcta siempre, ¿verdad? Por eso, realmente el diablo, ¿verdad? Ofreciendo muchas cosas, ¿verdad? Milagrosa, maravillosa, y prodigio y señales también, ¿verdad? Que invita. Aunque esté escrito en la Biblia así, pero vamos a ir por otro lado. Porque ahí se encuentra otro Dios más amoroso. Un Dios, ¿verdad? Más beneficioso para ti también. Así se ve la invitación. Hoy en día, por eso, mucha gente, ¿verdad? La Biblia dice una cosa sabiéndola o ignorándola, pero al final, ¿verdad? Viendo algún milagro, señales y prodigios, siguen por otros lados. Está con pecado, está yendo al infierno, no puede entrar al cielo, pero no se preocupa por su alma, pero están, ¿verdad? Tirado, ¿verdad? Por otra cosa, para ganar más cosas, más dinero, más fama, y quiere, ¿verdad? Cumplir su deseo, su oración, su petición siempre. No importa qué dice Dios. Por eso hoy en día mucha gente anda como Baal también.
no, Balaam, ¿verdad? Como ayer un poco compartimos hablando del libro Apocalipsis, sobre, ¿verdad? Y corazón de rebelde de Balaam, que siguió al camino del lucro, desviado. Pues hoy en día mucha gente, ¿verdad?, no investigan tal como está escrito en la Biblia, sino según su parecer, deseo, según su querer anda buscando su Dios. Ahí no se encuentra Dios verdadero. Dios es el Verbo, Dios poderoso, Dios el que nos lleva al reino eterno, Dios el que nos da la salvación eterna, el Dios el que, ¿verdad?, nos ama verdaderamente y nos ama, por eso nos quiere llevar a su reino eterno, es el Verbo. Aquel Verbo fue hecho carne, Cristo. Cristo amó al mundo entero y murió en la cruz por todo nuestro pecado. Según su palabra, ¿verdad?, ya está expresando de que ya nuestro pecado fue cancelado una vez para siempre por su muerte y su resurrección. Ya se abrió el camino para llegar al reino de Dios, dice. Cristo vino para salvarnos con su muerte. Jesucristo no vino para hacer señales, prodigios y muchos milagros, no. Aunque Cristo hizo, ¿verdad?, incontablemente milagros, señales, prodigios, ¿verdad?, pero Cristo no vino para esto. Cristo vino para salvarnos del pecado, para llevarnos final a su reino eterno. Porque ahí está toda seguridad, toda la felicidad verdadera ahí. Entonces, ¿por qué Cristo hizo tantísimos milagros? ¿Por qué? Ahí explica, ¿verdad?, una cosa. En este caso, ¿verdad?, Deuteronomio 13, aunque se presenta, ¿verdad?, se presenta algunos diciendo que profeta y soñador de sueños, ¿verdad? Y algunos hacen, ¿verdad?, señales, prodigios. Pero aunque se cumple su profecía y su palabra, pero no sigan, dice, porque ellos llevan a otros dioses. Dios verdadero el Verbo, pero se desvía uno del Verbo tal como está revelado en la Biblia, ¿verdad? Se desvía, pero uno sigue. Muchas veces, ¿verdad?, hace caso de la carne y sangre también. Poquito chequemos este punto, ¿verdad?, de fe. Vamos a ir para ver, ¿verdad?, por qué Cristo hizo tanto milagro también, ¿verdad? Deuteronomio 13, verso 6. Si te insistiera, dice, si te incitare, más bien, tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Por eso alguna vez, ¿verdad?, por mi familia más, ¿verdad?, amada, más íntima, me hablan, ¿verdad?, secretamente, ¿verdad?, nosotros vamos a seguir un dioses. Aunque la Biblia dice esto, pero vamos a ir para ver ese milagro, sanaciones y también como prodigios y también beneficios, también, ¿verdad? Congregando tal iglesia uno puede ganar mucha cosa, mucha riqueza, mucha bendición. Pero Señor, ¿verdad? Por eso acá dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú, ni tu padre, ¿verdad?, conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti, o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, y no consentirás con él, ni le prestará oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alcanzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Terrible, ¿eh? Mátalo, dice. Mátalo, dice, ¿verdad? No hay otro Dios, único Dios. Eres el Verbo, ¿verdad? Cristo vino hace 2000 años como aquel Verbo que había hecho el universo. Según la promesa, Él vino y cumplió la salvación. Y tal como está escrito en el Nuevo Testamento, Él cumplió toda su obra perfecta para dirigirnos hacia la presencia de Dios verdadero, ¿verdad? Por eso, sin palabra,
no hay luz. Con la palabra sí llegamos a luz. Por eso, palabra de Jehová es lámpara de nuestro pie, ¿sí o no? Y lumbrera para nuestro camino. Diablo ofrece otra cosa. Milagros, sanaciones y algún prodigio, señales engañosos contra la Biblia. Entonces, ¿qué elegir? Palabra de Dios, ¿verdad? Aunque Cristo hizo muchos milagros, pero no vino para esto, Jesucristo. Único propósito que Dios hizo milagros, sanaciones y también gran prodigio, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí vemos un poco para estudiar San Juan 20, el libro San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso, Cristo hizo todos milagros y señales, ¿verdad? Incontablemente. ¿Para qué? Para mostrar una cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías enviado de Dios. Para que crean en Jesús como enviado de Dios, como Hijo de hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Cristo, ungido de Dios. El único Salvador. Que crean esto. Y capítulo 21, versículo 24 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay muchos, hay también, ¿no? Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice. Por eso se escribiera una por una. Cada obra milagrosa, maravillosa del Señor que hizo, ¿verdad? No pueden aguantar, no pueden guardar en el libro. Todos los libros que escriben de detalle de obras maravillosas del Señor. Porque incontablemente hizo. Pero con único propósito. Cristo es el Mesías verdadero. Porque el enfoque de Dios está en la salvación. ¿Qué pasa hoy en día? Muchos pastores, ¿verdad? Muchos pastores, o según ellos apóstoles también, ¿verdad? Hacen muchos milagros. Muchas sanaciones, muchas obras maravillosas. ¿Para qué hacen? ¿Para mostrar que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Para mostrar que Cristo es el único Salvador? ¿Para mostrar que Dios es el que salva a uno verdaderamente con la sangre de Cristo? ¿O para mostrar su grandeza, para mostrar su vanagloria más bien? Un día yo estuve mirando, ¿verdad? Cuando estuve allá en un tiempo en Corea, ¿verdad? Yo vi, ¿verdad? Y en un tele cristiano. Un pastor, ¿verdad? En un estadio gigante, ¿verdad? De gran multitud de gente, tomando la Biblia. Tomando la Biblia, tira la tierra, ¿verdad? Al suelo. Y diciendo, ¿verdad? Yo sin ella, sin esta, ¿verdad? Biblia, yo sin esta palabra, puedo hacer todo lo que estoy haciendo. Ustedes no ven, todo el mundo me adoran. ¿Cómo adoran? Está como convulsionando, ¿verdad? Uno está así, doblado su cuerpo así, hacia él. Entonces él se siente que todo el mundo le adoran, parece. Sin ella, sin palabra de Dios, yo puedo hacer todo. Pregunto, ¿quién está metido en él? Haciendo toda esa cosa engañosa para toda esa multitud de gente, negando la palabra de Dios, tirando la Biblia, tirando la palabra de Dios y tirando, ¿verdad?, nombre de Dios. Sin Dios, sin palabra, yo hago todo esto. ¿Quién es el que está en él? ¿El Espíritu de Dios? Puramente el diablo está metido en él. ¿Y qué hace? Engaña a la gente con su vanagloria. El propósito de señal, el propósito del milagro no es otra cosa, sino que crean que Jesucristo es el Salvador, el Hijo verdadero. Por eso Cristo hace obra maravillosa y sobrenatural para mostrar una cosa. Cristo no es hombre común y corriente, sino Él es el Hijo de Dios, enviado de Dios. Él es el Verbo que hizo universo, encarnado según una promesa tal como está escrito en el Antiguo Testamento. Él vino con el único propósito, salvar al mundo de sus pecados.
como el ángel, ¿verdad?, se lo reveló a José. Cuando él pensaba cortar, ¿verdad?, con María. Ya no quería casarse más con María, porque ella está embarazada, ¿verdad? Entonces se quedó muy resentido por ella. Ella tenía otro hombre, por eso está embarazada. Así estaba pensando y cayó en sueño, ¿verdad? Cayó en su sueño. En el sueño habló el ángel de Dios, ¿verdad? José, no temas para traer a María, porque ella está concebida por el Espíritu Santo. Un hijo que va a nacer es hijo de Dios, hijo altísimo, cuyo reino no tendrá fin, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El único propósito de la venida de Cristo es salvar al mundo de sus pecados. ¿Sí o no? En esto está enfocado. Cristo no hizo toda esa obra maravillosa, milagrosa, sobrenatural para su vanagloria, no. Como que tantísima incredulidad está metida en el medio de judíos, porque ellos rechazan a Cristo, no creen a Cristo. Por eso Cristo hizo todo el milagro para convencer a ellos que crean que Jesucristo es el Mesías prometido de Dios, según toda escritura en el Antiguo Testamento. Eso era el único propósito. Pero hoy en día muchos pastores están usando, ¿verdad?, falsas señales y falsos milagros para su vanagloria. Y final para engañar a la gente. Para que ellos crean y sigan a ellos, según su mentira, para que sirvan otros dioses ajenos, que no son Dios verdadero, ¿verdad? Peligroso. También hoy en día también existen algunos soñadores, ¿verdad? Sueño. ¿Qué sentido tiene el sueño? Pregunto. Sueño, ya no más, ¿verdad? Recién yo conté también, hablando San Mateo 1, ¿verdad?, sobre el sueño que tuvo José, en el cual el ángel de Dios habló, revelando detalles. Sí, anteriormente Dios usaba el sueño como buen instrumento para revelar su profecía, para revelar su voluntad. Sí, Dios utilizó el sueño adecuadamente según, ¿verdad?, profecía que Dios quería dar también, ¿verdad? Por eso la Biblia está hablando sobre el sueño de José. Génesis capítulo 17, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, sueño de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. Están hablando, ¿verdad?, sueños. También Daniel capítulo 4, otro, ¿verdad?, sueño de Nabucodonosor. Sí, Dios hablaba por medio de sueños, sí. Cuando José, San Mateo capítulo 1, ¿verdad?, José, como esposo de María, ¿verdad?, tuvo un sueño. Y escapan ellos, ¿verdad?, hacia Egipto por la revelación de Dios, que manifestó en el sueño de José también, ¿verdad? Entonces Dios sí utilizaba en un tiempo el sueño. Pero ¿hasta cuándo? Acá dice la Biblia, Hebreo capítulo 1, el libro Hebreos, cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad?, su uso hasta su tiempo, ¿verdad? Y cuando se cambia la voluntad de Dios, ya por otra manera, Dios trabaja por otra manera, no por sueño más, ¿verdad? Por eso acá, Hebreos capítulo 1, dice el libro Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreo capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pues aquí están hablando, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En otro tiempo, tiempo pasado, ¿verdad? De mucha manera. Muchas veces y muchas maneras en otro tiempo pasado. Puede ser entre muchas maneras que Dios utilizó, era sueño también. Pero verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué quiere decir? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya Dios está enfocado a hablar con su Hijo Jesús, el Verbo, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cuándo Dios hizo el universo? ¿Con qué? Con su palabra, con su verbo, ¿verdad? Génesis capítulo 1, San Juan
1 dice exactamente este punto, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice. En el principio era con el verbo. Todas las cosas fueron hechas por Él, sin Él nada fue hecha, dice. San Juan capítulo 1, verso 1 a 3. Génesis capítulo 1 hasta último verso, ¿verdad? Cada día diferente, ¿verdad? Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Con su palabra, con su verbo, Dios hizo el universo. Por eso ahora el verso 2 dice, en estos postreros días. ¿Desde cuándo cuenta como postrero día? Desde que Cristo nace en el mundo, ya son los días postreros, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Por eso Dios, ¿verdad?, habla por su Hijo, quien es el verbo. Ese verbo fue terminado escribir, ¿verdad?, con toda revelación detallada según la palabra que Dios revela hasta último escritor llamado Juan, apóstol Juan, ¿verdad? Hace como 1900 años atrás, ¿verdad? Antes que muriera Juan, ¿verdad?, quedando encarcelado en la isla Patmos, ¿verdad? Ahí termina de escribir último libro de la Biblia completo. Ya no más profecía fuera de la Biblia. No más, ¿verdad?, revelación fuera de la Biblia. Toda la profecía completa y la revelación perfecta ya está en la Biblia. Por eso, 1 Corintios capítulo 13 expresa del libro de Dios, lo perfecto, hasta que venga lo perfecto. En parte hablamos, en parte profetizamos, en parte hablamos en lengua, dice. Pero cuando venga lo perfecto, cesará lo que hace en parte. Profecía parcial y lengua también se va a acabar, dice. Cuando venga ya Biblia completa, así, ¿verdad? Ya no más profecía, no más lengua y no más sueño. Porque Dios por su palabra, por su escritura, Dios habla hacia nosotros. Por eso cuando brinca esa palabra, ¿verdad?, ya ahí viene engaño de diablo, esperándolo, ¿verdad? Diablo para engañar a todo el mundo entero con su mentira, con su milagro falsa. Con su milagro falso y señal falsa y prodigio falso. ¿A quién aparece esa cosa? A los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que van al fuego eterno. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierdan. No se pierdan, ¿qué? No se vayan al infierno, sino que tengan vida eterna, que vayan al cielo, eso significa. Por eso los que se pierden son pecadores. ¿Me explico? Cristo vino a salvar al mundo para que no se pierdan, sino tengan vida eterna. Más tenga vida eterna. Para esto Cristo vino finalmente. Por eso, cualquier señales, prodigios y milagro mentiroso que el diablo hace, en verdad, cuando venga el anticristo lo hará para los que se pierden. ¿Con qué fin? Para que ellos sean condenados creyendo en la mentira, dice la Biblia. Otra vez yo digo, en el último, ya postrero día, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces hace 12,000 años es postrero día. Dios es el, ¿verdad?, que ve 1000 años como un día como 1000 años, así Dios ve, ¿verdad? El que toma concepto así. Cuando vino ya hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo, Cristo ya vino en consumación del siglo. ¿Dónde dice esto? Acá dice, para que chequemos, Hebreos capítulo 9, versículo 26. Así dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por eso Cristo vino para quitar todo nuestro pecado una vez para siempre con su sacrificio, con su muerte, con su derramamiento de la sangre, ¿verdad? Él apareció en la consumación de los siglos. Así en postrero día Cristo vino. Hoy en día, 2020, ¿cómo se llama? El final del postrero día. En el final de consumación de los siglos. Final del final estamos. Por eso está ya por llegar Cristo en cualquier momento en su segunda venida, ¿verdad? Por eso, Hebreo capítulo 1, verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo vino, por él Dios habla a nosotros, ¿verdad? El día Pentecostés llegó Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, el día Pentecostés, Hechos capítulo 2, Espíritu Santo llegó sobre 120 justo que estaba en el aposento. Ellos empezaron a hablar lengua, ¿sí o no? Ellos profetizaron también. Esa época aún no existe el Nuevo Testamento todavía. Por eso se va escribiendo por los apóstoles. Por eso final, último escritor es apóstol Juan. Él termina el último libro, Apocalipsis. Por eso, cerrando, ¿verdad? Ya libro total de Jehová. La Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, el último libro, Apocalipsis, y último capítulo, capítulo 22, versículo 16, 18 y 19. Juan, antes de cerrar la Biblia total, él dice como una última palabra final, ¿verdad? Dice esto: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Así no puede agregar más. Por eso yo digo, no hay otra profecía. Hoy en día cualquier cantidad de pastores, ¿verdad?, profetizan según ellos, fuera de la Biblia, está adivinando y está agregando plagas sobre ellos. Termina con maldición, engañando a la gente. Y 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Uno quitare, por ahí, ¿verdad?, alguna parte de la Biblia, ¿verdad? Dios quita, dice, la parte de la santa ciudad, así que no puede entrar al cielo. Uno que tiene actitud de manipular la palabra de Dios, nunca se arrepiente verdaderamente, ni recibe la verdad tampoco. Nunca puede entrar al cielo. Y se quita toda, ¿verdad?, fuera de la bendición que Dios escribe en la Biblia. Único que espera que el fuego eterno. Uno que manipula la palabra de Dios. La Biblia es perfecta, porque es palabra de Dios. Por eso el libro de Jehová, dice 1 Corintios capítulo 13, hasta que venga lo perfecto. En parte habla, profetizan, hablan lengua. En parte conocemos, dice. En parte. Ya vino completo. No ocupa lo en parte, ¿verdad? Toda profecía completa ya está aquí escrita. ¿Me explico? Por eso, desde el día Pentecostés, Dios hasta que terminara de escribir con último escritor llamado Juan. ¿Cuánto tiempo? Por ahí como 60 años, 60 y pico, hasta 70 mucho, ¿verdad? 65 años por ahí Dios permitió que hablara aún en parte profetizando, echando demonio también en esa época, y también, ¿verdad?, hablando en lengua. Pero cuando ya llegó el libro perfecto, ya se deshace todo lo que se hace en parte lengua, desaparece, la profecía desaparece, ¿verdad? Y sueño ya no más el método con que Dios habla tampoco, porque ya tiene escritura perfecta, con la cual Dios habla a cada el mundo entero. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué dice esto? Porque algunos, ¿verdad? Y Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, después de haber pasado el día Pentecostés, ¿qué pasa? Hoy en día muchos pastores usan ese verso, ¿verdad?, que aparece en el libro Joel, ¿verdad? Un poco, vemos, con esto ya hoy vamos a terminar, ¿verdad? Hechos capítulo 2. El libro Hechos capítulo 2. Versículo 14. Esto Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, en los postreros días, no es hoy, les mostré, ¿verdad? Hebreo capítulo 9, versículo
26, ¿sí o no? Ahí están hablando, Jesucristo manifestó que en la consumación de los siglos. Por eso cuando Cristo vino hace 2000 años era ya último día, último tiempo, ¿verdad? Hoy en día, final del último tiempo estamos. Por eso este postrero día es el día de esa época, ¿verdad? Que vino Jesús y subió al cielo después de haber muerto, ¿verdad? Para enviar el Espíritu Santo el día Pentecostés. Llegó el Espíritu Santo sobre 120 justos. Está hablando de los postreros días. Verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu. El día Pentecostés está hablando aquí. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Porque aún no está escrito completo el Nuevo Testamento todavía. Desde el día Pentecostés hasta último escritor Juan termina de escribir Apocalipsis, sellando completamente, ya para presentar la palabra completa, que es la Santa Biblia, ¿verdad? Dios permite por 60 y pico años que hablaran en lengua y profecía y sueño. También permitió ese tiempo, aún todavía, porque no fue terminado de escribirse el Nuevo Testamento todavía. Esta parte Joel no toca hoy en día. 2020 no se incluye esa cosa, esa época del día Pentecostés. Y después, ¿verdad? Dice, versículo 19, y daré prodigio arriba del cielo. Está aún continuado, ¿verdad? Esa época del tiempo de Pentecostés, ¿verdad? Y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso aquí ya están hablando esta parte de señales, ¿verdad? Señales, sangre y fuego, vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, ¿verdad? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Por eso ahora ya estamos en esa señal. Usted vea, ¿verdad? Hacia este oeste, cuando se cae el sol, ¿verdad? Que se pone bien rosado. Aún no es ya, pero está cerquísima con la venida de Cristo, ¿verdad? Por eso así se va a convertir. Y sangre, fuego y vapor de humo. Están hablando sobre gran guerra que va a llegar en el mundo también, ¿verdad? Por eso aquí, ¿verdad? El día Pentecostés, la primera parte de este 17 hasta 18. Y después, hoy en día tocaría final del posterior día, ¿verdad? 19, 20 y 21 sería. ¿Me explico? Por eso, y esta palabra, aparte de confusión también 17, en los posteriores días, dice el Señor, en los posteriores días, hoy en día, así interpreta, se viene gran error. Eso es el día Pentecostés. Y 60 años por ahí, aún Dios permitió que hablaran en lengua, profetizan también en parte, porque no llegó el libro completo con el Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis. Aún estaba caminando, escribiéndose por los apóstoles que están con el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando ya fue escrito último libro Apocalipsis por Juan, ¿sí? Ya no más profecía. Toda la profecía está en la Biblia, nada más. El sueño ya no es método con que Dios trabaja, con su escritura únicamente. Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Cristo ya con anticipación nos mostró ante cualquier tentación y mentira del diablo cómo responder, como está escrito. Punto. Ahí está solución total y poder y victoria total por la escritura. Mas el justo por la fe vivirá. ¿En la qué? En la escritura. En Dios, quien se manifiesta por su palabra únicamente. Ahí estamos concentrados y enfocados. Pensemos al diablo. Primero, uno obtiene la salvación por la escritura y vence al mundo por ella. Suficientemente. Como Cristo venció al mundo, ¿verdad? Hoy hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar.